las Américas. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta sala. La noche de hoy tengo el privilegio y el honor de acompañarlos y ser para todos ustedes su anfitriona. Mi nombre es Jenny Paola Muñoz, estoy en la ciudad de Bogotá y como les dije, para mí es todo un placer poder acompañarlos el día de hoy. Me gustaría que empezaran, por favor, a colocarnos en el chat. Vamos a generar sinergia en este poderoso espacio que vamos a tener esta noche. Y por favor, coloquen rápidamente ahí en el chat desde qué ciudad, desde qué país se están conectando a este poderoso espacio y vamos a llenar ese chat de 5 para generar muy buena energía para este espacio y que todo el conocimiento que vamos a adquirir el día de hoy se pueda compartir en nuestros equipos. Rápidamente vamos a hacer unos acuerdos para que este espacio sea 100% productivo. Y el primero de ellos, hablando desde el liderazgo, es que vamos a encender nuestras cámaras, vamos a compartir una sonrisa para toda la sala, vamos a compartir una sonrisa para toda la audiencia y vamos a traer nuestra bebida favorita. Vamos a traer agenda y lápiz para tomar atenta nota porque el tema de hoy está poderoso, poderoso. Aquí veo que están desde Villavicencio, Alba Lucía, si nos ayudan, por favor, a admitir a las personas que están entrando a sala. Eh, Desde Medellín, bienvenidos todos. Entonces, vamos a hacer estos acuerdos. Aparte de tener nuestra cámara encendida y silenciar, por favor, nuestro micrófono para no generar ninguna interferencia, para no generar ninguna interrupción, entonces también, por favor, vamos a dedicar estos 40, máximo 45 minutos a aprender. Vamos a eliminar cualquier distracción esta Eduardo noche y vamos Uribe, a enfocar. médico Vamos también. a, Vamos a silenciar los Listo. micrófonos, por favor, para Así. precisamente no interrumpir y por respeto al super orador que tenemos esta noche, que para mí es todo un privilegio poder compartir sala con él. El día de hoy tenemos un tema muy importante, hongos funcionales y sistema inmune. Una conversación que puede cambiar tu vida. Para todos los invitados, por favor, oído y mente abierta y nuevamente cámara encendida y micrófono cerrado, por favor. Para mí es todo un privilegio poder presentar la noche de hoy al doctor Héctor Rodríguez, un médico cirujano que tiene más de 35 años en el gremio de la medicina, de experiencia en el gremio de la medicina. Trabajó durante más de 20 años como director de urgencias de clínicas muy prestantes de nuestro país. Actualmente es docente de 2 universidades muy prestigiosas en Santander y hace 5 años conoce este maravilloso producto y debido a su profesión indagó, investigó y cuando se dio cuenta de todos los beneficios que tiene este producto, decidió compartirlo desde su conocimiento y desde su profesionalismo. Doctor Héctor Rodríguez, muy buenas noches, bienvenido a esta sala. Gracias por su tiempo, gracias por el conocimiento que nos va a compartir esta noche. La sala es toda suya. Muy buenas noches, Jenny. Muy buenas noches para todos. La verdad es un placer, es un privilegio estar con ustedes esta noche en la que pues vamos a hablar de un tema que me ha apasionado, la verdad, bastante parte de mi vida. Hace 41 años soy médico, he trabajado en urgencias y más de 36 años y la verdad en esos servicios de urgencia donde vemos permanentemente personas que llegan en condiciones ya bastante mal, bastante deterioradas y bastante comprometidas su integridad y en las que muchas veces pues también se pierde la vida. Es muy interesante poder llegar a poder compartir después en esta etapa de mi vida, digo esta etapa de mi vida porque ya desde el punto de vista legal, laboral, soy pensionado, dejé de hace ya 2 años. Me dedico ahorita básicamente a la docencia y a compartir esta información con personas porque la verdad es importantísimo poder darle valor a la vida de muchas más personas. Lo he comentado y es algo que vamos a recalcar al final de la charla, de que en el trabajo individual se puede llegar hasta muy pocas personas, pero a través de una oportunidad como esta y de este modelo, son muchas las personas a quienes podemos llegar a beneficiar con toda esta información, con todo lo que nosotros conocemos. Para compartir mi información, me voy a permitir compartir pantalla inicialmente. Eh, Vamos a hablar hoy básicamente de algo importantísimo como es la nutrición. Es tener en cuenta que básicamente nuestra salud, nosotros somos seres con una complejidad bastante importante. Nuestro cuerpo es un organismo bastante complejo, pero en medio de toda esa complejidad, nosotros estamos viviendo una época en la que cada vez buscamos que todo sea más sencillo. Entonces, mi propósito hoy, más que transmitir información,
es transmitir confianza y entender de cómo de manera sencilla, si lo tomamos de esa manera, de una manera muy básica o más que básica, muy de sentido común, podemos llegar a tener la mejor condición de salud en medio de esa complejidad de nuestro organismo, como ya les comentaba. Como seres vivos que somos, pues hay factores que dependen o definen nuestra salud y uno de ellos importantísimo es qué le damos a nuestro cuerpo. Eso es algo, como les decía, de sentido común. Si nosotros tenemos un vehículo, si tenemos un carro, depende de qué gasolina le aplicamos. Si le vamos a dar una gasolina de no buenas características, el carro no va a funcionar bien y con mucho más razón va a pasar en nuestro cuerpo si no le damos los nutrientes que necesita para funcionar en forma adecuada. Nuestro cuerpo está conformado por tejidos, órganos. Esos órganos conforman los sistemas y cada sistema interactuando, pues van a permitir tener la condición de salud que cada uno de nosotros tenemos. Y uno de los sistemas, yo no sé si ustedes han oído la palabra, es un poquito extensa, psiconeuroinmunoendocrinología. Se decía antes, decía el padre de la medicina, hablaba mente sana, cuerpo sano, y hoy con un nombre un poco más extenso le damos ese nombre, la relación entre lo que nuestros pensamientos, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmune y nuestro sistema endocrinológico. Y dentro de todos esos sistemas, hoy vamos a hablar acerca del sistema inmune. Vamos a hablar de qué hace el sistema inmune, más que todo qué hace, pues entender, más que saber qué es, entender qué hace el sistema inmune y cómo dentro de toda esa integralidad de nuestro cuerpo podemos mantenerlo de la mejor manera. Y obviamente para poder entender, pues debemos saber básicamente qué es el sistema inmune y de cuál es la función en nuestro cuerpo. Y eso es el conjunto de elementos y procesos biológicos en el interior del organismo que permite mantener el equilibrio interno, el equilibrio del organismo frente a agresiones externas. De agresiones externas hablamos, por ejemplo, los virus, bacterias, hongos, o que son de tipo biológico o físico-químicas como los contaminantes, las radiaciones, pero también de afectaciones internas. ¿A qué me refiero con esto? De ejemplo, las células cancerosas. Cuando para llegar a formarse un cáncer, inicialmente esas células empezaron a alterarse y esas primeras alteraciones de las primeras células debe identificarlas adecuadamente un sistema inmune competente, un sistema inmune que esté en buenas condiciones. Y obviamente también los tejidos trasplantados, los tejidos y órganos que se deben trasplantar a un cuerpo, ese cuerpo receptor por su sistema inmune los puede llegar a rechazar. Y de paso, pues obviamente necesita tratamiento. Entonces, para toda esta extensión larga o esta definición larga, básicamente tengamos en cuenta que el sistema inmune identifica lo que considera dañino y reacciona frente a ello. Es decir, no es solamente lo que es dañino, sino lo que en sí el sistema inmune considera que es dañino. Y eso, pues, esa consideración por parte del sistema inmune es el que tiene que ver muchísimo en los resultados y en parte del tema que vamos a ver. Ahora, entendamos que el cuerpo, nosotros tenemos unas barreras como parte de ese sistema de defensas. Uno es la barrera física, la piel, el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo que recubre todo el cuerpo, pero también las membranas que cubren internamente el sistema respiratorio, digestivo, urinario, los genitales y los ojos. Son tejidos que nos defienden de los órganos, de las afectaciones externas. Los órganos linfáticos, sabemos de los ganglios, por ejemplo, los ganglios linfáticos, pero en la médula ósea se producen las células, se producen los linfocitos, los glóbulos blancos en general, en el timo, un órgano que tenemos de pequeños, lo tenemos bastante grande a medida que crecemos, se atrofia, que queda acá en el tórax. El vaso, las amígdalas, el apéndice, el intestino delgado, particularmente la parte final del intestino delgado, tiene unas placas de tejido linfático. Todo esto es, o sea, el tejido linfático es importantísimo dentro de todo este sistema de defensa, igual que los glóbulos blancos. Hablamos de neutrófilos, de monocitos. Pues yo creo que hemos oído hablar bastante acerca de los linfocitos y las células natural killer, o sea, células asesinas para generar, para llegar a asesinar, valga la redundancia, todos esos factores externos gérmenes que llegan en nuestro cuerpo y que el organismo necesita defenderse. Y también están los anticuerpos o moléculas que se producen, varias de ellas producidas por células, los linfocitos B, por ejemplo, los eosinófilos, producen anticuerpos y también estas proteínas, las citocinas y proteínas del complemento que tienen que ver en el proceso inmune y que tienen que ver con la inflamación. La inflamación hace parte de ese mecanismo de defensa dentro del proceso inmune, pero que cuando se hace de forma exagerada, pues nos va a hacer daño en el cuerpo. Básicamente el sistema inmune puede tener tres tipos de alteraciones.
Una de ellas es que es insuficiente, es decir, la inmunodeficiencia. ¿A qué se refiere la inmunodeficiencia? A que el cuerpo no es capaz de generar una respuesta ante los organismos, es decir, esas personas que todo el tiempo están con gripas, con infecciones. En ese caso se trata de mecanismos inmunes o pues el sistema inmune que no responde adecuadamente. Puede encontrarse también en procesos infecciosos adquiridos, como el ejemplo, el VIH, el SIDA, es una cuadro de inmunodeficiencia que es ocasionada por un virus. Se trata básicamente de eso. El cuerpo es susceptible a agresiones. El trastorno autoinmunitario, uno de los factores que genera muchísimo más enfermedades, vamos a ver ahorita un poquito más acerca de eso, y es básicamente que el organismo, el sistema inmune actúa contra el mismo cuerpo. Recuerde que la frase que vimos al comienzo, lo que el organismo, lo que el sistema inmune considera como extraño. Y desafortunadamente en muchas ocasiones hay parte, tejidos del mismo organismo que el cuerpo los considera extraños y los agrede. Y las reacciones alérgicas que es responder ante elementos que realmente no agreden al cuerpo, pero que dentro de ese proceso el sistema inmune los reconoce como extraños, responde a ellos y esa respuesta genera daño a los tejidos sanos. Ejemplo, nos pica una avispa, una abeja, hacemos una reacción alérgica a esa picadura de esa abeja que, pues, digamos, en ese caso sí tiene, genera dolor, genera afectación, pero ¿qué vemos después? Que ese sitio donde nos picó se hace bastante, se inflama bastante y esas reacciones alérgicas pueden ser a veces tan severas que, por ejemplo, el sistema respiratorio se inflama tanto que se obstruye y podemos morirnos por una reacción alérgica severa. Entonces, a eso se refiere a que daña los tejidos sanos. Ahora, la mayor parte de las enfermedades del sistema inmune, como muchas otras, hacen parte de las enfermedades crónicas. ¿A qué se refieren las enfermedades crónicas? En medicina crónica se refiere a largo periodo de tiempo. Y es importante, ¿y por qué lo tengo? Lo traigo aquí como en mención, porque en general en el mundo se considera que el 63% de las muertes ocurren por esas enfermedades crónicas, por descompensación, porque se complican, porque no se hace el tratamiento adecuado, ya sea porque no hay una oportunidad en los servicios de salud o porque la persona no sigue las indicaciones. Desafortunadamente fue muchísimos los casos que yo vi en urgencias durante todos los años que estuve trabajando en esos servicios, pero resulta que en Latinoamérica de cada 100 son 75 personas, de cada 100 muertes, 75 mueren por esas enfermedades crónicas. Es decir, que de cada 4 muertes, 3 son por enfermedades crónicas. O sea que si estamos hablando de un proyecto en el que nuestra principal función y nuestro principal objetivo es ayudar a las personas a cuidar su salud, por eso es que traigo mención a estas enfermedades crónicas, no para hablar de la enfermedad, sino para hablar de cómo podemos ayudar a través de este modelo y a través de estos productos, de estos hongos funcionales, como mencionó inicialmente Jenny, podemos cuidar la salud y no llegar a ese tipo de condiciones. Ahora, ejemplos de enfermedades crónicas, tenemos las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, el infarto, la trombosis cerebral, el derrame cerebral, son enfermedades que se generan tanto en el corazón o en el sistema cardiovascular o en el cerebro por misma alteración en los vasos. Las enfermedades respiratorias, la bronquitis crónica, el enfisema, son enfermedades que son enfermedades de largo tiempo. Enfermedades metabólicas, el colesterol, la diabetes, son enfermedades metabólicas, enfermedades digestivas, los divertículos, por ejemplo, divertículos en el colon, enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, Parkinson, el cáncer, una enfermedad que nos puede afectar a absolutamente todos en cualquiera de los tejidos de todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, podemos padecer esta enfermedad y obviamente las enfermedades del sistema inmune, que es el tema que nos atañe hoy. Muy buena, bueno, el sistema inmune aporta muchas de esas enfermedades crónicas de difícil tratamiento cuando ya se han generado, sobre todo si no le ayudamos al tratamiento a través del cuidado de nuestro cuerpo. Aquí vamos a ver una lista de enfermedades crónicas. La dejo ahí unos segundos para que las miremos. De pronto algunos han conocido alguna de esas enfermedades, pero básicamente aquí estamos hablando de algunas que ocurren en la piel, otras en la sangre, a nivel del sistema digestivo, el hígado, la diabetes como en la parte metabólica, la diabetes tipo 1
ocurre porque el cuerpo ataca las células en el páncreas que producen insulina. Entonces, la persona, el niño, el joven, porque es una diabetes que usualmente se ve en edades tempranas, va a quedar sin producción de insulina y va a ser dependiente de insulina toda la vida. Del tejido muscular, de las articulaciones, del sistema nervioso, la esclerosis múltiple, la miastenia gravis y de la tiroides, por hablar de diferentes órganos y sistemas que pueden estar afectados por todas estas enfermedades autoinmunes. Y recordemos la frase inicial, el sistema las interpreta como extrañas y por eso el sistema las ataca. Ahora, acá ya empezamos a entender un poco más y empezamos a entrarnos en lo que es esas enfermedades crónicas. ¿Qué nos puede ocasionar esas enfermedades crónicas? Primero que todos los factores genéticos, algo que en principio diríamos no lo podemos cambiar. Si mi papá fue diabético y mi mamá fue diabética, muy probable que yo sea diabético. Es cierto, hay muchísima tendencia, hay muchas más posibilidades, pero sin embargo ya se sabe que esa genética, que en la medida que tengamos hábitos saludables, la podemos modificar. Los contaminantes del ambiente, las rayos ultravioleta, todos el smog, todo esto, pues obviamente difícilmente vamos a poder cambiarlo cada uno de nosotros. Lo podríamos cambiar todos como humanidad si realmente nos interesáramos en forma común de cuidar ese medio ambiente que tenemos actualmente. Los factores fisiológicos, la edad del sexo no lo podemos cambiar necesariamente. A medida que pasa el tiempo, inexorablemente nuestro cuerpo va sufriendo cambios, pero fíjese que aquí en la fisiología sí hay algo que podemos controlar y es la masa corporal, el índice de masa corporal. Desafortunadamente la sociedad ha hecho ver el exceso de peso como un problema estético o como una situación estética, pero realmente no es estético. Se trata primero que todo, se sabe hoy que es un proceso inflamatorio a nivel de los adipocitos o los tejidos de grasa, y ese índice de masa corporal, primero que todo, nos lleva a mayor posibilidad de complicación, de desarrollo y complicación de todas esas enfermedades crónicas, particularmente las enfermedades metabólicas y cardiovasculares que vimos inicialmente. Y también nuestro comportamiento, que aquí, con mucho más razón, ya hace parte de nosotros y es el sentido de una charla como esta, entender que nuestro comportamiento, nuestros hábitos son los que van a permitir que podamos tener una adecuada salud, que no se desarrollen esas enfermedades crónicas, que si la padecemos nos recuperemos de una manera mucho más eficaz con el tratamiento o con los tratamientos que nos generen los médicos. Y sabemos muy bien que esos hábitos pueden incluso llegar a frenar y afectar positivamente, es decir, para que no se desarrolle esa predisposición genética que tenemos cada uno de nosotros y que en principio antes se pensaba que nunca se podía cambiar. Bueno, ¿y qué necesitamos hacer? Adquirir hábitos saludables, tener hábitos saludables. Primero que todo, hidratarnos adecuadamente, tomar suficiente agua. Yo usualmente lo comento porque la cantidad de agua varía en cada persona y varía en cada clima. Obviamente no necesitamos la misma cantidad de agua en un clima frío que en un clima cálido. ¿Por qué? Porque en un clima cálido y húmedo vamos a perder muchísimo más líquido a través de la piel, a través del sudor. Entonces, una manera sencilla de darnos cuenta si estamos adecuadamente hidratados es que nuestra orina esté clara. Cuando lo vemos muy amarilla, obviamente hay enfermedades en las que cambia el color de la orina, pero estando sanos, básicamente, una orina clara implica que pues nos da un índice de que nuestra hidratación es la adecuada. El ejercicio físico es importantísimo. El sedentarismo es causa de muchas enfermedades dentro de esa relación que hay de lo mental con lo físico, con el sistema inmune, con el sistema endocrino, es importantísima la actividad física, pero también y adicionalmente un buen descanso. El sueño reparador es indispensable en nuestra buena salud, así como lo es la hidratación. Y por último, la nutrición. Como decía al comienzo, es algo de sentido común que cada cuerpo, cada ser vivo, de acuerdo a lo que coma, a lo que le lleve a su organismo, la salud va a estar bastante definida por eso y es algo que vamos a entender cada vez más. Resulta que como es muy difícil que en la dieta que tengamos cada uno de nosotros le estemos dando al cuerpo todos los nutrientes que necesita, se hace necesario consumir suplementos nutricionales o suplementos dietarios, es decir, elementos o compuestos que nos van a dar los nutrientes que necesitamos a pesar de estar consumiendo una alimentación balanceada. Balanceada se refiere a estar consumiendo un poco de cada grupo de nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, incluso vitaminas, minerales, pero adicionalmente hay muchos elementos que no consumimos en el día a día, sobre todo porque tendemos a hacer rutinaria nuestra alimentación.
Entonces, por eso los suplementos son muy importantes dentro de ese cuidado de la salud. Y es importante tener en cuenta, y es algo para recalcar, que los organismos en general, nuestro cuerpo tiende al bienestar. Por lo tanto, esa suplementación es necesaria para que el organismo en sí se mantenga de la mejor manera. Es importantísimo y que nos hagamos conscientes de ese requerimiento, de esa condición, y por eso vamos a tener en cuenta estos estudios observacionales. Resulta que se ha demostrado en estudios, es decir, en experiencias con personas, que una dieta rica en frutas y vegetales disminuyen el riesgo de sufrir enfermedades crónicas, como las enfermedades del sistema inmune, cardiovasculares, cerebrovasculares, bueno, las que vimos hace un momento. Todas estas enfermedades se desarrollan en menor grado si consumimos frutas y vegetales. Acerca de qué son los estudios observacionales, lo que se ha visto. Hace unos días recordaba y revisaba una parte de la historia. Resulta que por allá en el siglo XV, especialmente de España y de Portugal, salieron varias expediciones marítimas. Recordemos que en 1492 fue el descubrimiento de América, es decir, muchas personas se subieron en unos barcos y emprendieron unas expediciones por el mar. Expediciones que duraron no solo de 20 días, sino semanas, meses y años. Y eso implica, resulta que como experiencia, dicen que hasta un 80% de la tripulación fallecía con un cuadro muy similar de debilidad, decaimiento, después hemorragias, convulsiones y terminaba la persona muriéndose. Eso fue siglo XV. Resulta que en el siglo XVIII, pues preocupados y dentro de todos esos estudios, un médico empezó a darle diferentes componentes a los marineros, especialmente, inicialmente a los que se iban enfermando, y se dieron cuenta que a los que le daban extracto o jugo de naranja o jugo de limón, se recuperaban y no se morían. Eso, pues, a partir de ahí, pues, tanto la naranja o el limón empezó a hacer, o el extracto, o el jugo de esas frutas terminó siendo indispensable en esas expediciones marítimas. Pero solo hasta 1932, solo hasta el siglo XX, se vino a saber que la sustancia que estaba generando el déficit de esa sustancia que generaba esa enfermedad, que es, que es el escorbuto, es la vitamina C, el ácido ascórbico. Es importante tener en cuenta esto, que son estudios observacionales y que sí, a través de la observación se logra conocer factores importantísimos y que hay que tenerlos en cuenta, porque como en este caso, mire que solo hasta 5 siglos después, es decir, después de 500 años, vino a saberse exactamente cuál era la sustancia que estaba generando la muerte y esa complicación de los marineros. Entonces, siguiendo con el tema, resulta que las frutas y vegetales tienen una cantidad de nutrientes, de micronutrientes que el cuerpo necesita y entre ellos una carga altísima de antioxidantes. Resulta que esos factores que vimos antes, la contaminación, el estrés, genera una producción de radicales libres y esos radicales libres son los que van a dañar las células, esas células se alteran, se deforman, terminan generando daños en los órganos, a las enfermedades, muchas de las que vimos anteriormente, que ya hemos mencionado, y dentro de ellas también el cáncer. Entonces, ¿qué se necesita para bloquear ese estrés oxidativo? Consumir antioxidantes, porque el cuerpo produce antioxidantes, pero los que produce el cuerpo a medida de la industrialización de los químicos y ese estrés permanente que vivimos actualmente, cada vez producimos más radicales libres y el cuerpo ya no es capaz de controlarlos. Entonces, ¿qué necesitamos? Consumirlos. Y la principal fuente de radicales de antioxidantes son las frutas y los vegetales, el cacao, el aguacate, la naranja, la fresa, todos estos tienen antioxidantes, pero resulta que hay otros productos que antes la ciencia los consideraba parte del reino vegetal, pero que hoy son un reino completamente aparte, que son los hongos. Hoy corresponden al reino fungi. Y uno de ellos, primero que todo, es el Ganoderma lucium, un hongo que por allá desde el año 2000 antes de Cristo ya se sabía de sus beneficios para la salud y particularmente en la cultura asiática. En China, Japón ya se sabía de los beneficios del Ganoderma lucium, un conocimiento ancestral bastante importante que en medio de las características de esa época, pues eran estudios observacionales, es decir, se daban cuenta que al consumir ese hongo
la condición de salud era muchísimo mejor. Pero hay otro hongo también, este hongo, la trufa negra. Este hongo también más o menos desde 1500 antes de Cristo, pero en este caso ya no en Asia, sino en Egipto, el faraón se sabe que consumía este tipo de hongos a través de la historia y obviamente ya muchos años y siglos más acá, Napoleón Bonaparte, dicen que era un fanático de este hongo, la trufa negra, que también tiene una cantidad de nutrientes, de micronutrientes que son importantísimos para el funcionamiento de nuestros órganos y tejidos. Al ganoderma, por ejemplo, la ciencia le ha encontrado una cantidad de componentes triterpenos, polisacáridos, muchos de ellos que hacen parte de las frutas y vegetales, las frutas y legumbres, y que el ganoderma tiene, y obviamente tiene muchísimos otros que son exclusivos del ganoderma lucium. El objetivo no es aprenderlo, el objetivo es saber que la ciencia hoy ya le ha detectado más de 200 nutrientes y dentro de esos 154 con actividad antioxidante. Si recordamos esa cantidad de antioxidantes que tienen cada uno de los vegetales o las frutas que nosotros conocemos, pues la diferencia es bastante significativa. Y un elemento que antes no conocía o que en general la ciencia no conocía su beneficio es el germanio orgánico. El germanio se ha visto que mejora hasta en un 50% la capacidad del glóbulo rojo para llevarle oxígeno a los tejidos, modula el sistema inmune, estamos hablando del sistema inmune, tiene efecto antioxidante, antitumoral y ayuda en la desintoxicación. Yo usualmente cuando hablo del germanio, comento que el siglo pasado, cuando en la época en que yo estudié medicina no se hablaba para nada de los beneficios del zinc. Y yo creo que todos los que están en esta sala han oído hablar ahora de lo importante que es que nuestro cuerpo tenga zinc, que hay medicamentos con zinc, sueros para la deshidratación con zinc, es decir, el zinc es importante, ya se le ha visto la importancia que tiene en el sistema inmune, por ejemplo, y por lo tanto, recuerden, muchos de los hallazgos científicos se van descubriendo, se van identificando a medida que pasa el tiempo. Y eso es importante con este germanio orgánico, por ejemplo. Y de esta manera, con todos estos elementos, y particularmente y orientado más hacia el sistema inmune, se ha visto que el Ganoderma lucium tiene propiedad antioxidante, modula el sistema inmune, es decir, en el caso de que las defensas estén bajas, que tenga una deficiencia inmunológica, la mejora, o si está aumentada, si tenemos enfermedades autoinmunes, pues también va a reducir esa respuesta inmune. Es algo que personalmente, les comento, lo he visto en muchos pacientes, que es, además del tratamiento convencional que utilizamos para esas enfermedades autoinmunes, el ayudarse con este hongo, con el Ganoderma lucium, ayuda muchísimo en la respuesta al tratamiento. Disminuye o controla esa respuesta alérgica, la respuesta alérgica a través de la histamina, que lo producen principalmente los eosinófilos, y la respuesta inflamatoria, esas citoquinas inflamatorias, las reduce o las controla bastante el Ganoderma lucium. Activa la función de las células inmunes, especialmente las que fagocitan, las que se comen las bacterias, como son los macrófagos, y también las que producen sustancias que aumentan las defensas y que matan esos gérmenes, como son las células natural killer. Es decir, el ganoderma potencializa la acción de todas estas células. De por sí, el ganoderma lucium tiene actividad antiviral, antimicótica y antibacteriana. Sí, un hongo que tiene actividad contra otros hongos que son patógenos, o sea, que generan enfermedad. Y modula bastante la microbiota intestinal. Hoy se sabe lo importante que es la cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino, lo importantes que son en la definición de la salud. Y recordemos que en el intestino hablamos de esas placas de Peyer. Recuerdan que les mencioné hace un rato, es decir, tejido linfoide que ayuda en la defensa y también que tiene que ver a esas alergias alimentarias. Es ahí donde se puede generar inicialmente esas reacciones alérgicas a algunos alimentos que algunas personas desarrollamos en cualquier etapa de la vida. En cuanto a la trufa negra, no se queda atrás, también tiene proteínas, también antioxidantes, terpenoides, flavonoides, polifenoles, ácidos grasos, vitamina C, vitamina D, vitaminas del complejo B, minerales, hierro, zinc, magnesio, calcio, fósforo, potasio, sodio, muchos minerales que obviamente van a actuar a nivel de cada una de las células y obviamente fibra dietaria, igual que el Ganoderma lucium. ¿Qué hace la trufa negra en nuestro sistema inmune? También una muy buena carga de antioxidantes, activa las células del sistema inmune, muchas de las que vimos en las primeras diapositivas. Eh, Tiene actividad antiinflamatoria, es decir, ayuda a desinflamar los tejidos y regula también esa producción y esa acción de las citocinas proinflamatorias.
fortalece las membranas de las células del sistema inmune, es decir, ayuda a tener unas células inmunes de mayor efectividad, mayor actividad. Tiene propiedades antitumorales también, es decir, ayuda a destruir las células tumorales, a eso se refiere la palabra citotóxico, y también modula la microbiota intestinal. Es decir, consumir uno de estos dos hongos o ambos hongos es tremendamente importante dentro de ese cuidado de nuestra salud y particularmente de las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune, especialmente. Ahora, recuerda que hablé y les comentaba inicialmente que la idea es hacer las cosas más sencillas y entenderlo de una manera muy sencilla. Me disculpan si los agobié con muchas palabras técnicas, no es lo que suelo hacer, pero es más para transmitirles que hay muchos científicos académicos que han estudiado todo esto, pero básicamente entendamos esto. ¿Qué hace el Ganoderma lucidum y qué hace la trufa negra? Optimizar cada célula de cada órgano de nuestro cuerpo. ¿Qué es optimizar? Lograr que cada célula funcione de la mejor manera. Eso es lo que hacen estos hongos, con toda esa cantidad de nutrientes, con toda esa cantidad de componentes, vitaminas, minerales, que van a ayudar a que nuestros órganos estén en las mejores condiciones. Ahora, yo creo que todos estamos de acuerdo en que esas imágenes que vemos de los hongos no son nada agradables y que nadie se imagina llevando a nuestra boca alguno de esos alimentos. Y ahí es donde viene lo que de todo cobra gran valor, todo el desarrollo que ha hecho este científico, a quien admiro muchísimo, que como biólogo que es, yo pienso que es de las personas en el mundo que más conoce de todo este tema, sobre todo que más que conocerlo desde el punto de vista científico, es haber encontrado la manera de cómo lograr que todo ese conocimiento pueda ser puesto en beneficio o a disposición de absolutamente toda la humanidad. Y de toda la humanidad estamos hablando primero que todo y particularmente de todos los que estamos en nuestro continente americano. Un biólogo que es para trabajar, inició a trabajar primero que todo con el Ganoderma lucidum, más de 12 años de investigación, logrando crear un híbrido con 6 de las 200 variedades que hay, las 6 que más beneficios tienen para la salud, obtener el extracto, encontrar la forma de cultivarlo en forma masiva y pero completamente orgánica. Logros que después, en la medida que la empresa fue creciendo, ya no solamente siguió investigando sobre el ganoderma y cómo lo podía desarrollar de mejor manera, sino que también ha trabajado con muchos otros productos naturales, el rooibos, la trufa negra, todo buscando esa tendencia de la humanidad hoy, que es encontrar elementos naturales que en concentraciones naturales, valga la redundancia, lleguen a nuestro cuerpo a aportarnos un verdadero cuidado de la salud. Y él hoy, obviamente reconocido después de más de 30 y pico de años de trabajo investigativo, porque lo sigue haciendo, aún después de crear esta empresa, GanoExcel en 1995, reconocido por la Unidad de las Naciones Unidas para la Investigación y el Desarrollo Científico, reconocido por el Vaticano también por su aporte a la humanidad, pues lo que hizo fue, volvemos a lo mismo, simplificar las cosas. Simplificarlo porque ese extracto de estos hongos y de estos productos naturales de los que hemos hablado, los puso en elementos que hacen parte de nuestro día a día. Y particularmente hoy, yo sé que en esta sala hay personas de muchos países de América, a toda América actualmente, a 15, la meta es toda América, pero actualmente en 15 países de América contamos con diferentes productos de los que mostramos acá. Esta es la malla de productos que tenemos en Colombia. Primero que todo, café en diferentes presentaciones, chocolate, cereal. Esta es la malla de productos que hay en Estados Unidos, es decir, Norteamérica, también algunos de ellos en México, República Dominicana, en Canadá, en otros países de Sudamérica con una empresa con un nombre de Ganoaitus que obviamente hace parte de GanoExcel. Encontramos estos productos y hay una línea Rico, que la presentación es muy similar, que es esta línea que está en muchos países y que en algunos países está enriquecida no con ganoderma, sino con trufa, en parte porque es también llegarle a los gustos de la comunidad. Y la trufa es un hongo que para quienes lo conocen en la parte culinaria es un sabor exquisito, un hongo bastante aceptado por muchísimas personas. Y eso ha llevado a que en algunos países el principal, o sea, el elemento que está enriqueciendo el café y las diferentes presentaciones es la trufa negra. ¿Esto qué ha permitido? ¿Y qué es lo grande de esto? Primero que todos son alimentos.
Obviamente tenemos también línea de aseo personal o de higiene personal, una crema dental que en vez de flúor tiene Ganoderma Lución que hace todas esas funciones, primero que todo efecto antibacterial. Recuerda que dije hace rato que la Ganoderma Lución tiene efecto antibacterial, antiviral y antimicótico, pues ese efecto que se obtendría con el flúor lo aporta el Ganoderma Lución y adicionalmente ayuda a mantener muy bien las partes duras de los dientes, es decir, el Ganoderma hace las funciones del flúor y sin los efectos y los riesgos que tiene el flúor. Entonces, todos estos productos hacen parte de nuestros hábitos y podemos hacer que de esta manera tanto la trufa negra como el Ganoderma lucium entren a ser parte de nuestro día a día, porque como somos seres vivos, ¿por cuánto tiempo necesitamos nutrirnos adecuadamente? Obvio que mientras estemos en este mundo, mientras Dios, el Dios que cada uno crea, cada uno de nosotros o el ser superior de cada uno de nosotros nos mantenga en este mundo, vamos a necesitar cuidar nuestro cuerpo. Y la verdad le he dicho a muchas personas, si nosotros creemos en un Dios y ese Dios nos dio este cuerpo para permitirnos estar en este mundo, es responsabilidad nuestra cuidarlo. ¿Y qué manera más sencilla de cuidarlo que simplemente cambiar a la versión saludable de los productos que ya estamos consumiendo, solamente cambiamos de marca y de esa manera vamos a tener una mejor condición de salud? Pero no es solamente que nosotros lo hagamos, es también que se lo comentemos a las demás personas, que le contemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos, que si queremos en una manera muy sencilla, si valoramos ese cuerpo que Dios nos dio, ese cuerpo que tenemos para vivir y para estar en este mundo, pues obviamente debemos consumir Ganoderma o trufa negra durante toda nuestra vida. Ahora, teniendo en cuenta esto, pues, ¿cuál es una de mis invitaciones a que tengamos confianza? Mire que yo traté de mostrarles una cantidad de soportes académicos, soportes científicos que nos den esa confianza. Y si también sabemos y estamos conscientes del científico que creó esta empresa, el fundador de esta empresa, con toda su convicción, con toda su buen sentido humano de llegar a cada uno de los habitantes de la Tierra con excelentes productos, usualmente me hago una pregunta que a veces nosotros, con respecto a las dudas que podemos presentar con este producto, ¿alguna vez cuando nos hemos subido a un avión hemos exigido que nos digan por qué un aparato tan pesado puede elevarse? Que nos demuestren cómo es que cuáles son los mecanismos mecánicos que nos expliquen adecuadamente. No, ¿cierto? Confiamos en que ya hubo investigadores, ya hubo inventores que pusieron ese aparato a volar, hay mecánicos que se encargan de que ese aparato vuele y fácilmente nos subimos 50, 100, 200 personas en un aparato de esos con toda confianza sin preguntar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque confiamos en los sistemas de control, confiamos en el invento que hicieron, confiamos en absolutamente todo. Pero a veces generamos desconfianza cuando hablamos, porque a nosotros mismos nos ha pasado que no lo sentimos con la seguridad de hablarle a las personas acerca de la conveniencia e inocuidad, pero sí, como les decía, conveniencia de consumir estos productos y más cuando están preparados por una empresa que dirige una persona científica con todos los pergaminos que tienen que ver con las buenas prácticas. Ahora, ¿por qué estoy desarrollando? Les comentaba al comienzo, ¿por qué estoy desarrollando este proyecto? Primero que todo, porque como médico sé que hoy puedo llegarle mucho más a las personas y a muchas más personas. Y por eso tengo en cuenta este nombre. No sé si algunas de las personas que están en esta sala recuerdan quién fue el doctor Christian Barnard. Él fue un cirujano cardiovascular sudafricano. Él fue el cirujano que hizo el primer trasplante de corazón el 3 de diciembre de 1967. Él se dedicó a la cirugía cardiovascular, como les decía, fue el pionero en los trasplantes de corazón. Después que terminó su vida productiva como cirujano, se dedicó al estudio del envejecimiento, es decir, cómo va evolucionando nuestro organismo. Creó centros de envejecimiento o para estudio del envejecimiento en Suiza, Alemania y Estados Unidos. Y producto de toda esa información que logró acerca del envejecimiento, obviamente el envejecimiento implica enfermedades crónicas, muchos de los temas que tocamos hoy tangencialmente, hay esta frase: haciendo trasplantes de corazón he salvado 150 vidas. Si me hubiera centrado antes en la medicina preventiva, habría podido salvar 150 millones de vidas. ¿No les parece interesante esta frase? ¿No les parece que realmente quienes estamos en esta sala
podemos impactar positivamente la vida de millones de personas. Tenemos a nuestra disposición por ahorita en estos 30 países un poco más de 900 millones de habitantes, a quienes nosotros podemos ser esas semillas que por medio de esa duplicación y de hablar con toda sinceridad, con toda confianza y con toda responsabilidad, no pretendiendo curar enfermos. Para eso existen los sistemas de salud y no vamos a competir con el sistema de salud. Yo personalmente respeto muchísimo a los médicos herbales. Es una rama de medicina que nunca me interesé en estudiar y por lo tanto, como no he adquirido los conocimientos necesarios para a profundidad prescribir medicamentos herbales, sigo prescribiendo en los pacientes que atiendo medicamentos, fármacos, pero sé que ese fármaco que yo formulé, que fue lo que me preparé hace más de 40 años, lo va a recibir mejor un cuerpo bien nutrido, un organismo bien nutrido. Ahora, eso es lo que todos los que estamos en esta sala debemos hacer, ayudar a que absolutamente todo el mundo conozca la importancia de nutrirse bien, que no hay producto que tenga, no hay producto natural ni sintético que le aporte a cada uno de nuestros cuerpos la cantidad de nutrientes que le aportan estos hongos y puestos en productos que hacen parte de nuestros hábitos. O sea que realmente el modelo es completamente sencillo, así como lo dije al comienzo, una forma muy sencilla y sobre todo muy fácil de llegar a muchas personas, pero llegar con eso, llegar con la seguridad y sin dudas de que lo mejor que podemos hacer por las personas y por impactar esas cantidades de millones de vidas, como es el propósito de Mr. Leao y de Gano Excel, lo podamos hacer de la mejor manera. Bueno, básicamente esta era la información que quería compartir hoy con todos ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación. La verdad me siento muy honrado de haber podido compartir esta información con todos. Wow. Impresionante, impresionante la información que recibimos hoy, doctor. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que transmitió hoy a toda la audiencia. ¿Me están escuchando bien? Por favor, manden un dedito, pongan un dedito en la cámara, porque veo caras que como que no me están escuchando bien. ¿Todos bien? Se escucha muy bien, sí, Gracias. señora. Muchas gracias, doctor. Qué espacio tan impresionante, de verdad la información súper valiosa. Me quedo con tres frases valiosas que mencionó el doctor y una de ellas es que nosotros podemos modificar nuestra genética biológica a través de nuestros hábitos, a través de nuestra alimentación. Vamos a decirle hoy no a la resignación de que, como lo que menciona el doctor, mi papá es diabético, entonces yo voy a ser diabética porque me tocó. No, podemos modificar nosotros nuestra genética biológica y eso realmente me dejó a mí con la cabeza estallada. Otra frase importantísima que también me gustó muchísimo es la mejor y más eficiente farmacia está dentro de nuestro propio sistema. Me gustaría hoy preguntarle a toda la sala, ¿cómo tienes tú hoy tu farmacia? ¿Cómo está tu farmacia? ¿Cómo has nutrido tu farmacia para que puedas darle, qué herramientas le has dado a tu sistema inmune? Porque tu sistema tiene la capacidad de fortalecerte. Entonces, ¿cómo tienes hoy tu farmacia? Es una inquietud que le quiero dejar hoy a toda la sala. Y brutal el ejemplo que nos dio con el doctor, con el cirujano cardiovascular, en donde pues él pudo salvar 150 vidas, pero a través de este tipo de información, ¿a cuántas vidas queremos nosotros impactar? ¿Cuántas personas hoy no conocen de este producto? Es impresionante, porque hay muchas personas que no conocen de los beneficios del producto y nosotros calladitos. Por eso es importante asistir a estos espacios, doctor. De verdad que nuevamente muchísimas gracias. Fue impresionante la información que recibimos hoy. Y no los quiero dejar sin hacerles la invitación a nuestros espacios de el lunes, Camino Aprendiz Elite y en nuestro podcast que vamos a tener el próximo miércoles y evidentemente dentro de 15 días este valiosísimo espacio de salud. A todos y cada uno de los que están en sala, gracias, felicitaciones por atender estos espacios. Por favor, inviten a sus equipos porque la información es de altísimo valor y para mí fue todo un privilegio poderlos acompañar el día de hoy. Aplauso, 5 chats para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos. La plataforma Líderes Pro crea equipos de trabajo más competitivos y capacitados. Potencia las habilidades técnicas y esenciales de tu equipo con cursos efectivos de capacitación online. Motiva el aprendizaje constante con la comunidad a través de la duplicación efectiva. Accede a cursos impartidos por líderes que destacan en la industria del network marketing. Construye y fortalece los conocimientos de tu equipo. En Líderes Pro te acompañamos a tomar el control y crecer con estructuras probadas y escalables. Conforma un equipo motivado y de alto rendimiento. Sean cuales sean tus retos, construimos y ejecutamos sistemas para lograrlos. En nuestra plataforma encontrarás herramientas digitales, tutoriales, eventos semanales, mensuales y anuales,
Reconocimientos como lo son los Pro 1000, 2000 y 3000. Presentación de negocios y catálogo de productos.